Vamos hoy a profundizar en lo que ya la ocasión pasada habíamos comenzado, que era referente a la introducción a la Sagrada Escritura, para después meternos ya más de lleno a el estudio de algunos textos que vamos a extraer de los libros sapienciales. Son 5 los libros sapienciales, aunque impropiamente se ha dicho que son 7, porque también en los libros sapienciales incluyen 2 que propiamente son de la lírica o de la poesía, como son los Salmos y el libro del Cantar de los Cantares. Pero en sí, cada uno de los libros de la Escritura, algunos más, otros menos, poseen una sabiduría profunda y divina, porque han sido inspirados por el mismo Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 5 libros sapienciales? El primero es el libro de Job, el segundo es Proverbios, tercero Eclesiastés, cuarto Eclesiástico y quinto Sabiduría. De cada uno de estos textos, en especial de 4, porque vamos a dejar para un estudio aparte el libro de Job. Por lo pronto vamos a estudiar los otros 4 que acabo de referir, como es Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. ¿Sí? De cada uno de ellos vamos a ir extrayendo frases esenciales del libro que van a ayudarnos para nuestra posterior vivencia en la vida práctica, ¿sí? Porque al final de cuentas eso es lo más importante. Todo lo que vas aprendiendo, irlo aplicando, y en la práctica es donde vas comprendiendo más lo que vas estudiando, ¿sí? Por lo pronto vamos a iniciar con una breve introducción a la Sagrada Escritura. ¿Cómo puedes comprender mejor un texto? Primero, viviéndolo. Y ya comentaba la vez pasada cómo San Francisco de Asís, aunque no tuvo grandes estudios teológicos, sin embargo, por su oración y su virtud, podía penetrar íntimamente el misterio de la Escritura. Hay una pontificia comisión bíblica que escribió un documento que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. En ese documento vienen 2 frases que nos van a ayudar para nuestro estudio en estos momentos. Primero, dice así: el adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad viva con lo que dice el texto. Lo explico. ¿Qué significa tener una afinidad viva con lo que dice el texto? Porque sintonizas con el texto. ¿Qué significa? Cuando ya has vivido algo similar, o cuando ese texto inspira una vivencia santa en ti, comienza a penetrar el misterio de ese texto en tu corazón. Por eso dice: el adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad viva con lo que dice el texto, ¿sí? Porque hay 2 tipos de conocimiento: conocimiento intelectual o conocimiento vivo, experiencial, afectivo.
El conocimiento intelectual se adquiere con el estudio y la teoría. El otro conocimiento no. El otro conocimiento se va adquiriendo progresivamente en la práctica, en la experiencia, en el afecto que tú vas adquiriendo hacia Dios. ¿Sí? Y el segundo texto que pretendo en estos momentos, así como enunciar y comentar un poquito, es el siguiente. Con el crecimiento de la vida en el espíritu, crece también en el lector la comprensión de las realidades de las que habla el texto bíblico. Me explico. En la medida en que tu espíritu se va santificando, vas comprendiendo más las realidades de las que habla el texto bíblico. Dicho de otra manera, la palabra de Dios la vas a ir comprendiendo cada vez de manera más espiritual si tu espíritu y todo tu ser se va espiritualizando. Pero si tu espíritu y tu corazón no están espiritualizados, el texto que tú leas lo vas a leer muy humanamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la interpretación del libro del Cantar de los Cantares. Por eso Orígenes tiene un comentario al libro del Cantar de los Cantares y en la introducción él dice: todo el que tiene un espíritu carnal, mejor no lea este comentario, ¿sí? Porque todo lo va a interpretar de manera como es su espíritu. Para comprender el libro del Cantar de los Cantares en toda su amplitud, profundidad y misterio, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo permita, hay que acercarnos con un espíritu espiritual. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Porque si no, todo lo que toca nuestro espíritu lo va a interpretar de acuerdo a cómo somos, ¿sí? Y no de acuerdo a cómo debería ser la interpretación. Por eso nuestra interpretación no ha de ser subjetiva, sino objetiva. ¿Qué significa que sea subjetiva? Que nosotros creamos que la interpretación es de acuerdo a lo que nosotros interpretamos y no a lo que realmente dice el texto, ¿sí? O a lo que realmente te invita el texto. Por eso un texto hay que interpretarlo de acuerdo a su contexto. Ya veremos un poquito más adelante los modos de interpretación para que cuando nos acerquemos a interpretar la palabra de Dios podamos hacerlo en su verdadero sentido, porque hay 4 sentidos de interpretación de la Escritura, ¿sí? Aunque los esenciales son 2, pero el último se divide en 3, ¿sí? Solamente hay 2 sentidos de la Escritura, que es el literal y el espiritual. Y dentro del espiritual hay 3 modos de interpretación espiritual, ¿sí? Vamos en un momento más a entrar en esa materia, en esa explicación. Por lo pronto vamos a traer a la mente a un autor que se llama San Gregorio Magno. No sé si ustedes lo han escuchado. Él fue papa, ¿sí? Más o menos. Y este papa escribió mucho, muy profundo, muy elevado, muy acorde a su época. Y él sobre todo daba mucha importancia a la palabra de Dios. De hecho, le tocó vivir a él un tiempo difícil. Y él animaba a su pueblo y en general a toda la iglesia a través de sus escritos a que no dejaran de acercarse a la palabra de Dios.
Y él tiene una frase que dice: las palabras divinas crecen con quien las lee. Las palabras divinas crecen con quien las lee. ¿Cómo podemos entender este texto tan pequeño pero tan profundo de San Gregorio Magno? La palabra divina es lo que es en sí misma, divina. Por tanto, los múltiples sentidos de interpretación son inagotables. Y si son inagotables es porque precisamente en ellos aletea el Espíritu Santo. Y porque al aletear el Espíritu Santo, Él inspira en cada generación nuevas comprensiones de la Escritura. Se hace necesario entonces que nosotros leamos la Biblia con un espíritu eclesial. ¿Qué significa leerla en un sentido eclesial? Significa que nos esforcemos por que nuestra interpretación sea conforme a la Iglesia. Por eso tanta invitación de los papas a lo largo de la historia de conocer y ahondar en lo que explican los santos, porque cada uno de los santos es un rayo vivo de interpretación de la palabra. Cuando tú ves a un santo, decía la vez pasada, sabes cómo interpretar un texto, porque ilumina la comprensión de la interpretación. Pero por otro lado, leer con espíritu eclesial la palabra de Dios significa que nos dejemos iluminar por las interpretaciones de los papas, de los santos padres, de la tradición, de los santos doctores y en general de todos los santos, ¿sí? Por eso el Papa San Gregorio Magno decía, y dice porque su doctrina es también actual, toda doctrina inspirada por la Biblia es siempre actual, ¿sí? Las palabras divinas crecen con quien las lee, porque la palabra de Dios es como una semilla divina. Esa semilla tiene que crecer, desarrollarse y fructificar. Por eso les decía que en cada generación hay nuevos modos de comprensión de la Sagrada Escritura, pero tomando como base los que ya existen, ¿sí? Hay infinidad de modos de interpretación de la Escritura. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la interpretación de los santos padres, a la interpretación de los papas, a la interpretación de los doctores de la Iglesia, cada uno tiene su modo propio, pero todos coinciden en la interpretación, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque toda la Escritura, desde el primer libro hasta el último libro, toda tiene como unidad la persona de Cristo. Que aunque claramente no se hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento de un modo así como clarísimo, podemos decir que Cristo está escondido en cada página del Antiguo Testamento, ¿sí? Y Él es el que inspira la nueva comprensión del Nuevo Testamento, ¿sí? El Papa Benedicto XVI, inspirándose en San Buenaventura, comenta: sin la fe falta la clave de acceso al texto sagrado. Para que puedas entrar a saborear la riqueza de la Escritura, necesitas tener algo de fe. ¿Por qué necesitamos tener fe
para acercarnos a la palabra de Dios, porque sin fe no podemos comprender lo que ahí se contiene. Si falta la fe, falta el fundamento de la comprensión. Por eso decía el mismo San Agustín: cree para que puedas entender. Cree para que puedas entender. Él mismo lo experimentó en carne propia. Al principio, cuando estaba apartado de Dios, que buscaba por un lado y por otro en movimientos, en doctrinas, San Agustín experimentó como que la palabra de Dios era un libro tan sencillo que podía ser despreciado por él, porque él buscaba razonamientos elevadísimos, ¿sí? Pero una vez que es inspirado por el Espíritu, escucha una voz que le dice Toye et leye, que significa toma y lee. Entonces, a partir de ahí, él lee un texto de la carta a los Romanos en el capítulo 13, que habla de revestirse del hombre nuevo, conforme a Cristo. A partir de ahí, él comienza a descubrir que la palabra de Dios es lo que él buscaba. Dice, aquí está precisamente la verdad, en la Sagrada Escritura. Cosa que cuando él se encontraba lejos de Dios despreciaba, porque lo veía tan simple, tan sencillo y a veces decía tan contradictorio, ¿no? ¿Sí? Pero una vez que él comenzó a profundizar en la palabra de Dios, se dio cuenta de que ahí estaba el tesoro inagotable que él buscaba, ¿sí? Se entiende entonces cómo la fe es el fundamento de toda comprensión. Porque sin fe no puedes entender algo que no está sólidamente afianzado. Cuando dudas de algo, no puedes saborearlo o gustarlo desde dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque te impide tu duda. Pero en cambio, cuando no dudas, cuando firmemente crees en aquello que viene en la Escritura, ahí es donde comienza una luz nueva para tu inteligencia y para tu corazón, ¿sí? Por eso dice el Papa, inspirándose en San Buenaventura: sin la fe falta la clave de acceso al texto sagrado. En la fe, prosigue el Papa Benedicto, dice, en la fe la palabra divina nos transforma. ¿Por qué solo en la fe la palabra divina nos transforma? Porque sin fe no hay amor. La base de la fe es la humildad y la base del amor es la fe. ¿Sí? La base de la humildad es la pureza de corazón. Esa es la base de la humildad. Es la pureza de corazón. Y la base de la fe es la humildad, así como la base de la caridad o del amor es la fe. Porque sin fe no hay verdadero amor, pero también una fe sin obras es una fe muerta. Por eso, la fe te va a transformar. Cuando te acercas al texto sagrado con fe, la palabra de Dios automáticamente va transformando tu ser. Por la sencilla razón de que si decimos que el fundamento de la fe es, ¿qué dijimos? La humildad, ¿verdad? La humildad. El fundamento de la fe es la humildad. Te acercas con humildad al texto bíblico y el texto bíblico se abre a la mirada de los sencillos. Por eso dice Jesús en Mateo 11 y en Lucas 10:
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Aquí comprendemos cómo los sabios y entendidos iban a consultar a Francisco, el sencillo, manso y humilde, ¿sí?, a quien se le abría el misterio de la Escritura por ser sencillo y humilde, no tanto por ser sabio y entendido, ¿sí?